Estimados amigos, les saludamos de Tribuna Bolivarense. En esta ocasión tenemos el honor y el privilegio de conversar y dialogar con el arquitecto César Augusto Pazmiño Zavala, con quien vamos a dialogar, a conversar y saber de su vida y de su trayectoria. Estimado arquitecto, ¿cómo está? Todo bien, muchas gracias, y un gusto que tenerle aquí en mi casa para conversar de la vida. Bueno, de lo que conocemos, sus padres son maestros, ¿no? Sí, mis padres maestros, fueron maestros, sí, sí. Jubilados. Jubilados, mi papá se jubiló hace ya unos 20 años, luego se dedicó al comercio, y mi madre dedicada a la casa y a la familia, también jubilada, y ya tiene una edad avanzada, pero todo bien. Qué honor y qué privilegio conversar con usted, arquitecto. Bueno, yo realmente privilegiado porque le conozco a su padre. Le voy a hacer una infidencia, conversarle algo muy en particular. Su padre era director de educación, no sé si claro, sí, claro. Sí, y él tuvo el privilegio y el honor de darme el cargo de profesor. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Un bonito recuerdo. Un bonito recuerdo, y le comento algo de que él en ese tiempo, bueno, la honorabilidad, ¿no? La honradez, y vean, a mí no me costó ningún centavo. Y no tiene por qué costar. En ese tiempo, ¿no? Claro. Sino más bien el servicio a la ciudadanía, a la sociedad. Así que qué lindos momentos y de contar con su hijo, quien nos va a conversar de su vida. Encantado. Convérsenos algo de su niñez, de su infancia. Bueno, yo primeramente me crié con mis abuelitos primeramente, porque mi papá trabajaba de profesor en la costa, en Catarama. Usted sabe que aquí San Miguel ha sido la cuna de los docentes, los profesores, entonces casi todas las familias se dedicaron a la educación, que fue una cosa muy importante, y que ya se casaron muy jóvenes con mi mamá, y fue mi abuelito quien me hizo quedar aquí. Yo hasta los 5 años, un poquito más seguramente, fui criado con él. Mi abuelito fue militar, entonces tuvimos una disciplina militar y una forma de ser muy interesante, una persona que mucho le aprecio y mucho le recuerdo. Y luego de eso entramos ya a la escuela. Yo estudié en la escuela 24 de Mayo, una escuela de aquí de San Miguel, que todos los queremos, sí, la escuela central. Profesores míos, ahí don Jorge Jarrín, profesor de primer grado de todos los sanmigueleños, creo yo. Y luego, bueno, varios profesores como Serván Angulo, que murió hace poco nomás, y que dejó una huella muy importante aquí en San Miguel. ¿Compañero de su mamá, tal vez? Creo que sí, parece que contemporáneo. Sí, lamentablemente le cogió una enfermedad y hace menos de un año se fue. Así es. Luego fue mi padre mismo, fue mi profesor, porque queríamos impulsarnos ya a lo que es el colegio. Y el colegio lo realicé aquí en el Colegio Ángel Polibio Chávez, terminando eso en el año 78 más o menos, esa promoción. Luego salí para Guayaquil, pues fui a estudiar en Guayaquil, ahí en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Inicié mis estudios de arquitecto, ahí me gradué y comencé a trabajar allá un poco, pero vino un buen amigo que usted ha de recordar, don Carlos Chávez Guerrero. Así. Él llegó a mi casa, que él siempre iba a Guayaquil porque tenía reuniones políticas, y muchas veces llegaba a la casa nuestra a bañarse y se cambiaba y todo. Y una vez me dijo, ¿y ya te graduaste? Dije, sí. Y me dijo, vamos a la provincia de Bolívar, porque la provincia de Bolívar necesita profesionales, vamos para que ayudes a trabajar eso. Y claro, le dije yo encantado. Eso fue como dijéramos un jueves. El día martes ya estuve trabajando en Guaranda. Y bueno, de ahí para acá me casé con Jimena, que aproximadamente tenemos unos 34, 35 años de matrimonio, vaya viendo cómo ha pasado el tiempo. Y luego, bueno, ya me dediqué a mi profesión, a trabajar, y he trabajado más en la ciudad de Guaranda, más o menos unos 34 años que estoy trabajando ahí, por invitación de ingeniero Gabriel Galarza López, por Pedro Pablo Lucio, que fueron los rectores, vicerrectores allá. Me invitaron para que hagamos unos proyectos para crear la Escuela de Bellas Artes. Y ahí me vinculé a la universidad. Primeramente como docente, siempre he sido docente, pero me encargué de trabajar, digamos así, en lo que sería la planificación, el diseño de
las futuras construcciones que se los fue realizando. Tuve la suerte de conocer ahí a importantes personas de la ciudad de Guaranda mismo, ingenieros que por ejemplo Gino Novoa, un gran amigo que hasta ahora trabaja conmigo, como es Hernán Nieto, ingeniero Ramiro Breso, bueno, y con ellos construimos la universidad. Bueno, nos ha conversado muy breve su trayectoria. ¿Recuerda usted cómo usted era en la escuela? ¿Qué es lo que le gustaba jugar con sus niños? Tal vez practicaba algún deporte. Bueno, como dice acá, yo fui de una familia muy dedicada al deporte. Mi papá deportista y nos inculcaron bastante el deporte. Entonces, fútbol, básquet. Yo hice de todo, fútbol, básquet, vóley, incluso el vóley, que poco lo hacía, pero lo hacía. El ciclismo y bueno, y de niños en la escuela, una cosa muy hermosa es compartir con todos los compañeros. Imagínense que en esa época éramos como 47 alumnos. Muy numerosos, ¿no? Y bueno, cuando uno se ve esas fotografías antiguas, reviso y veo cuántos se han ido, cuántos se han adelantado. Y todavía estamos aquí los que no queremos irnos todavía. Algo de montaña también parece que le gusta caminar. Sí, siempre lo hago. Incluso hasta ahora tuve un problema hace unos 10 años por jugar fútbol, ya de una edad avanzada. Tuve problemas con los ligamentos del pie y dejé de jugar el fútbol, el básquet. No, así lo hago así poco a poco con los amigos. Pero me dediqué al ciclismo, luego a caminar, y eso sí me gusta. Con mis amigos que son de mi edad mismo, y caminamos por aquí. Usted sabe aquí los paisajes hermosos que tenemos aquí en San Miguel y en la provincia mismo, ¿no? Entonces por ahí sí me gusta caminar, y el deporte toda la vida. En la juventud estábamos viendo algo, revisando en el Facebook, vi unas fotografías un poco toreando. También toreo. Es como es que dice, los sanmigueleños somos taurinos de nacimiento, y aquí siempre hemos tenido las famosas corridas de toros en las fiestas que ya para septiembre, y en la casa de mi abuelito, que queda frente a la plaza, ahí guardaban a los toros. Entonces nosotros veíamos eso, y llegaban allá los toreros que venían de Riobamba, ¿no? El señor Dávalo, un señor Mariano Cruz, que venían acá, eran amigos de mi abuelo. Entonces nosotros era verles a ellos como algo espectacular. Y terminaba las fiestas y entrábamos nosotros también en la misma sitio donde estaban los toros, ahí hacíamos nuestro corral y toreábamos. Entonces éramos toreros de afición. Pero resulta que ya cuando ya me casé, y mi hijo, César, que es el primero, cuando tenía los 8 años comienza como se dedica aquí a una escuela de taurina que había aquí, del señor Tortuga, que le decían, ¿cierto? Y él comienza a enseñar a los muchachos, y mi hijo andaba en eso, y bueno, al principio pensé que era algo simple, pero resulta que dice, ¿sabes qué? Mañana voy a torear. Y cuando uno se va a ver allá, y la desesperación de que asome un animal, imagínense, con esa fuerza, y mi hijo apenas 8 años. Ya no le gustó la idea. ¿Y qué podía hacer yo? La desesperación por cogerle, por verle, porque como padre. Entonces tuve que coger unas 4 clases de cómo es para torear, y después de eso sí me ha gustado, ¿no? Sí me ha gustado. Claro. Es bonito. Su vida profesional, te decía que tenía un recorrido antes de entrar a dialogar fuera de cámaras, que había trabajado en DINASE. Claro, en el tiempo que era construcciones escolares. Sí, había la dirección de construcciones escolares. Trabajé ahí, luego hice también trabajos de contratación pública, muy joven, algunas escuelas, por varias partes de la provincia de Bolívar, que me permitió también conocer la provincia. En esa época todavía había que, para poder hacer una escuelita, abrir un camino, una trocha, con tractores y todo, entonces era complejo. Pero en todo caso una experiencia bonita, sí. Eso fue más o menos en los años, en tiempos de León Fres Cordero, más o menos en esa época. Después cuando vino Rodrigo Borja también trabajé ahí con ellos, y había un amigo mío que trabajaba, y un profesor mío que fue director de la DINASE, que me ayudó, es de apellido Pazmiño también, Gabriel Pazmiño, pero Samuel Pazmiño, es de Guayaquil. Y él trabajó, y bueno, me dio una mano y lo hice, ¿no? Entonces, interesante. Su experiencia en
en la universidad como docente en la actualidad ahora? Coméntenos. En la universidad yo ingresé primeramente había un proyecto para la Escuela de Bellas Artes y yo me gustaba también, como los arquitectos manejamos también la parte El diseño. Del arte, el diseño, la pintura. Entonces me vinculé a este proceso y eso al principio como docente, luego me invitaron de parte de la extensión de aquí de San Miguel, licenciado Gonzalo Jarrín, para que habían conseguido algún dinero para hacer el edificio de la universidad aquí en San Miguel. Entonces dijeron que haga un sanmigueleño y yo trabajaba ahí. Entonces fue el primer edificio que lo hicimos con mucho cariño para la tierra de uno y todo, y parece que les gustó. Entonces en esa época el ingeniero Gabriel Galarza López me llevó a Guaranda para comenzar a diseñar las nuevas edificaciones, y ahí tenemos el edificio del rectorado. Con el ingeniero licenciado Lucio hicimos edificios de salud y así, casi la mayoría de edificios. Al principio por administración directa, complejo. Y después ya se hizo por contratación pública, que es lo que se hace ahora, ¿no? Claro, como que uno desconoce lo que usted nos acaba de contar, ¿no? Porque muchos se ve la edificación de la universidad, pero no se ve atrás que está profesionales, ¿no? La mano ejecutora. Sí, trabajamos, como le decía al principio, un equipo muy importante de profesionales de primera calidad, y bueno, creo que uno de los legados que como profesional, no me estoy despidiendo, pero digo como profesional, se deja es haber diseñado importantes edificios para Guaranda, una ciudad que mucho quiero. Tengo buenos amigos, y qué mejor para la universidad, porque siempre pensaba que la universidad es un factor clave para el desarrollo de la provincia de Bolívar, y había que meterle mano a la universidad para que se fortalezca, salga adelante, ¿no? Bueno, y ahí trabajé como director de construcciones, luego director de planificación en tiempo del ingeniero Núñez. He trabajado también ahí en la dirigencia universitaria. He sido representante del consejo universitario, consejo directivo. Por los trabajadores, por los profesores. Por los docentes. Siempre fui docente. Por docentes. Y bueno, ahí me vinculé y también comencé a estudiar también en la universidad. Hice mis maestrías y todo. Hice mi especialidad, me vinculé. He trabajado adicionalmente así para Instituto de Altos Estudios Nacionales, en lo que es planificación estratégica. Me vinculé por procesos de la universidad también al plan que hubo en tiempo del gobierno de Correa, los problemas que tuvieron las universidades que les suspendieron, pues ahí trabajé también. Fui uno de los docentes de la Universidad de Bolívar que aporté en eso. He trabajado para lo que son los reactivos, para los nuevos profesionales que le están tomando ahora mismo las evaluaciones. Entonces ahí trabajé. Y bueno, y eso es la vida, y todavía estamos haciendo unos nuevos diseños para otros edificios que se piensa hacer para la universidad, porque la universidad tiene que ir creciendo, tiene que irse desarrollando. Claro, pero al escuchar universidad, como que fluye en usted muchas emociones. Bueno, uno aprende a querer la institución. Y si es que la provincia de Bolívar ha sido una de las provincias rezagadas, siempre he dicho yo que no es los políticos los que nos van a sacar adelante. Usted ve con qué problemas que ha tenido la provincia de Bolívar. Y en cambio la universidad sí fue y es un factor muy importante para sacar adelante. Muchas veces sí, no hemos sido comprendidos con problemas y todo, pero ahí está la universidad sembrando sus semillas en lo que es la formación profesional. Ahora trabajo para la Facultad de Salud, mire, en la Escuela de Gestión de Riesgo, que es una ingeniería, la única que hay a nivel del país. Una carrera nueva. Una carrera nueva que es de ingeniería, y damos ese viraje a lo que es la ingeniería, ya no solamente la administración como tal, sino como un proceso de ver las vulnerabilidades de los edificios, de por qué se caen los edificios, hacer planes para, en caso de emergencias, cómo hacer, por ejemplo, planificar ahora mismo que se hacen los planes de ordenamiento y desarrollo territorial, cómo hacer una ciudad resiliente. Entonces, eso tiene un trabajo en la universidad y están saliendo importantes profesionales, ¿no? Claro, para terminar esa parte importante de su profesión, uno tiene muchos sueños, ¿no? Y uno como arquitecto, que es la construcción, el diseño, ver edificaciones, la modernidad, la tecnología que avanza en el tema de arquitectura.
observo en el Facebook muchas casas, muchas edificaciones, pero ¿cómo sería hablar de ese diseño como las pirámides de Egipto? ¿No? Cómo la arquitectura ha ido cambiando, sí, como sí. que usted tiene cosas por hacer. Bueno, el sueño del arquitecto comienza a diseñar, ¿no es cierto? Y cuando uno revisa la historia de la humanidad, la humanidad siempre buscó hacer grandes construcciones para que quede ahí el legado, ¿no? Y le contaba que hace un año atrás estuve acá en Machu Picchu. En Perú. En Perú, y no solo eso, sino también en las mismas ciudades que tiene Perú. Ver la arquitectura que dejaron los incas y los antepasados. Claro. Es una arquitectura que uno no se explica cómo hicieron esto. Pero ya no voy como turista, yo voy como arquitecto, con otra forma de ver las cosas, ¿no es cierto? Con una visión de sabiduría. Claro, entonces al señor que nos explicaba le dije, eso no es así. Porque no puedes mover una roca y cuadrarla exactamente y todo eso, no es así. Después él me llamó y me dijo, es que hay otras propuestas, que también me fue a indicar una piedra enorme que está, creo que tiene unos 32 metros de largo por unos 3 seguramente metros de ancho y unos 2 de alto. Y eso iban a pararle como una especie de obelisco. Entonces dígale, ¿cómo iban a parar eso? ¿Con qué maquinaria? ¿Con qué maquinaria? Si ahora con los equipos que se tienen todavía es complejo hacer eso, ¿no? Y ver las construcciones, cómo lo desarrollan, pues uno queda admirado. Impresionado, ¿no? Y bueno, y la humanidad ha ido construyendo en todo lado. Y ahora mismo, en los actuales momentos, ¿cómo ha cambiado la arquitectura, no? ¿Cómo va cambiando? En la parte espiritual, en la parte familiar, usted ha construido una familia. Cuéntenos de su familia. Claro, yo soy casado con Jimena Gaibor, ella es profesora. Cumplimos hace el 10 de agosto 40 años de conocernos. Después, 4 décadas. 4 décadas, ¿verdad? Y seguimos felices. A los 6 años de eso nos casamos y procreamos 2 hijos. César Augusto, que ejerce su profesión, es abogado. ¿Solo tiene hijos varones? Varones nomás aquí, pero tengo mis nietas que son mujeres, ¿no? Y Álvaro Javier es el segundo varón, él es ingeniero agrónomo. Y ellos ya son casados, vea cómo pasa el tiempo tan rápido. Ya tienen sus familias y bueno, yo estoy acá con Jimena continuando la vida, apoyando a los muchachos, emocionado viendo a las niñas, ¿no? Que a las nuevas generaciones. Es una cosa fenomenal porque uno ya le coge más tranquilo y los guaguas como se apegan a los abuelos, y entonces es interesante. Y bueno, y hemos hecho aquí nuestra vida aquí en San Miguel. Jimena también es de padre y madre sanmigueleños y de tal manera que estamos aquí. Trabaja ella ahora en la unidad educativa 10 de enero, es profesora, está encargada del rectorado y hace ahí su trabajo. Y tenemos una vida, yo diría una familia muy unida, compacta, también muy creyentes, respetuosos de religiones. Yo creo que me declaro cristiano, a pesar que tenemos una raíz, que conversamos, unas raíces más profundas del cristianismo, pero bueno, creo que somos respetuosos de esto y tenemos una formación en valores, ¿no? Y eso es lo que también proyecto a mis estudiantes, porque cuando uno se dice la educación en valores y se habla de los valores, pero yo aprendí por unos amigos que, por cuestiones políticas, que los valores éticos, morales y cívicos. Es decir, ético, ¿no es cierto? Una persona ética con su comportamiento, con el comportamiento moral, respeto al cuerpo, al ser humano, y la parte cívica, el amor a la patria, el amor a la provincia, el amor al pueblo de uno. Entonces, eso es importante, sí, ¿no? Yo le inicié la entrevista justamente acordándome de su padre, cuando me facilitó, me entregó el nombramiento. Le cuento que me hizo que me extendiera mi mano, ¿no? Y que declararía, ¿no?, que prometer al pueblo servir de manera honesta. Eso tengo claro. Entonces yo decía, ¿no? Y siempre que le veo a su padre, me acuerdo de su padre, uno es agradecido, ¿no? Agradecido de esa personalidad, de esa sinceridad, ¿no? Qué bueno que tenga esos recuerdos, porque sí, mi padre fue profesor muchos años y
Mire, él quiso hacer otra profesión, pero cuestiones familiares no pudieron estudiar y tuvo que dedicarse a ser profesor. Y siempre me acuerdo de lo siguiente. Dice, yo no pude ser, dice, otra profesión. Pero cuando me casé y me hice profesor, y dije, de esto voy a vivir. Y le cogí a esta profesión y lo abracé. Y comencé a trabajar y dije, voy a ser el mejor profesor. Y entonces San Miguel tiene ese carisma de que aquí han salido buenos profesores y todo eso. Y creo que él también lo fue, que Dios bendito, lo tenemos aquí presente todavía. Y siempre que estoy con mi papá, porque yo voy a las tardes a conversar con él, pasan exalumnos de él, y el señor Cecita le dice, ¿no? Y son, ¿cómo está? Muy agradecidos de lo que fue y todo. Entonces digo, queda marcado algo en la vida de las personas, y entonces son personas que trascienden el tiempo. Y eso es honorable, ¿no? Y eso es honorable, y eso es digno que las generaciones deben hay que valorar. Entonces, igual, nosotros también, creo yo, en la parte ya nuestra, como hijos de aquellas personas que nos dejaron un legado, tenemos que también ir dejando este legado. Claro, hay muchas formas de dejar, unos dejamos de una manera, otros de otra, pero como le conversó, mi vida fue dedicada a la parte académica y también al desarrollo de la arquitectura, especialmente en la universidad, y bueno, he trabajado también con otras construcciones de viviendas y todo, pero lo bueno es que se deja un legado ahí, ¿no es cierto? Esa es la idea. Así es. ¿Cómo es usted en la intimidad de su familia? ¿Qué es lo que hace cotidianamente desde que se despierta y termina en la noche? Bueno, el día, muchas veces cuando trabajamos para la institución casi se vuelve repetitivo, ¿no? Normalmente levantamos 5:30 de la mañana, mi esposa hace el desayuno, yo bajo a ayudarle, luego a las 6:30 yo salgo normalmente a revisar alguna construcción, algún proyecto que tengo, y regreso en unas 7:30 a desayunar, y a las 8 me estoy yendo a Guarán. Allá trabajo y casi todo el día. Regreso a eso de las 4 de la tarde. Normalmente visito a mi papá, a mi mamá, que como dicen vida. Estoy aquí cuando viene mi familia, estoy aquí temprano. Y bueno, hay un hijo que le gusta la música, entonces escuchamos. Más o menos es el día a día, ¿no? Me gusta leer, a mí me gusta mucho la tecnología. Lo que es la computación, los programas de computación, me gusta hacer mis mismos proyectos. Yo soy el que no busco quien me dé haciendo los dibujos, sino yo mismo los realizo, hago mis cálculos, mis cosas, entonces eso me entretiene y me siento feliz. Esa es la vida, ¿no? Y me gusta leer un poco de muchos temas que están en boga, y bueno, me gusta discutir algo de filosofía. Tengo un hijo que le encanta hablar de los extraterrestres, que le encanta hablar de los nuevos cambios, de los nuevos sistemas, de los nuevos procesos, y me entretengo en eso, y bueno, y aprendo, porque son muchachos que leen bastante, claro. Y a uno también le hacen despertar por aquellas cosas que a lo mejor nunca pensamos que íbamos a topar temas. Muy interesante. Y eso es la vida, ¿no? Y bueno, feliz aquí con la familia, todo eso de las 10 de la noche, muchas veces cierro las cosas a descansar. ¿Y qué es lo que le anima, por ejemplo, a la alimentación? Sus platos preferidos, ¿qué es lo que más gusta? Para la comida, como dice aquí los de la provincia de Bolívar, tenemos comida, bueno, en todo el Ecuador tenemos mucha variedad, pero mucha variedad. Hay un plato que me encanta y lo voy a conversar cuál es. Me gusta el pescado frito. Pero escuche, porque eso aprendí a hacer cuando era estudiante en la Universidad en Guayaquil, con un primo que le gustaba esto. Nos íbamos de pesca y cuando regresamos teníamos tanto pescado que invitábamos a los amigos y hacíamos los pescados fritos. Con verde picado, y hacemos mi esposa dice el menjurje, pero es una salsa de huevo con cebolla, algo así, ¿no? Y cuando hacen de vez en cuando aquí este plato, digo que es mi cumpleaños seguramente. De ahí las comidas típicas de aquí, me encantan los tamales, los chigüires, las fritadas, me gusta pelar el chancho, me gusta comerme los cueros, me gusta el mote. Usted sabe que nos dicen los sanmigueleños caucamote, me encanta y nos gusta que nos digan caucamote. Bueno, estamos casi ya para llegar al final. En cuanto a las fiestas,
Las fiestas de San Miguel. Oh, las fiestas de San Miguel tengo un recuerdo muy hermoso por mis abuelitos que mucho... San Miguel antes un pueblo pequeño, más pequeñito, ¿no? Y era más íntimo, de pocas familias, y se hacían las fiestas con las familias de aquí. Entonces mi abuelo, mis dos abuelos, que eran dedicados a organizar estas cosas, conjuntamente con otras familias. Los recuerdos de mi abuelo César Pazmiño, Abel César Pazmiño. O sea, el nombre César viene de generación. Son la tercera generación soy yo, y mi hijo César, cuarta generación. Entonces, él le gustaba torear y le gustaba organizar esto de los toros. Entonces ellos iban a traer con un señor Aguilar, un señor Gaibor, iban a traer los toros, creo que acá por la cordillera iban a traer, y atrás de los toros que venían embetados, había unos 20 muchachos con unos palos, con unas puntas con unos clavos, arriando al ganado. Y ese ganado entraba a la casa de mi abuelo, y ahí los tenían un día para comenzar la plaza de toros. Entonces una cosa muy, muy bonita esto ¿no? Y lógicamente aquí San Miguel, el respeto que le tenemos aquí a Pancho San Miguel, usted sabe, somos, como dice, bendecidos por la mano de Arcángel San Miguel. Así es. Finalmente, usted decía, estaba investigando qué significa el apellido Pazmiño. Bueno, el apellido Pazmiño es una larga historia. Hagámosle corto. Hagámosle corto. Sí, hagámosle corto. Bueno, usted sabe que en los años 1800 hubo la Inquisición. Entonces a muchas familias hebreas les persiguieron. Y mis familiares eran de una ciudad que se llama Llerena, en España. Y ellos fueron comerciantes de una buena posición. Pero por efectos de esto hubo una ley que dio la reina de aquella época, y todos los que eran de descendencia hebrea tuvieron que salir. Se fueron para el norte de Europa. Los sefardíes. Los sefardí, entonces se fueron para el norte de Europa, para África, y muchos se vinieron cuando descubrieron América, se vinieron para acá. Y parte de ellos, mis abuelos, o tatarabuelos míos, que se vinieron para acá, esta hermosa tierra, ¿no? ¿Y por qué se quedaron en San Miguel?, les pregunté yo. Y me dijo mi abuelo, porque San Miguel era un valle muy hermoso, donde se daba diferentes frutas y todo. Digo, pero frutas no hay aquí, porque ahora es puro maíz y todo. Claro, dice, había. Claro. Había. Pero no nos dijo qué significa Pazmiño. Shlom significa hombres de paz. Shlomo. Bueno, queremos agradecerle por permitirnos conocer parte de su vida, muy interesante desde luego, y quisiéramos que se despida a través de las redes sociales, van a observar y ver su trayectoria, su vida, sus alumnos, exalumnos, su familia y sus amigos, por favor. Claro que sí. Bueno, primeramente agradeciendo nuevamente, Angelito, por haber compartido este momento y estar aquí en nuestra casa. Decirles, bueno, que somos solamente seres humanos que caminamos por el mundo. Esperemos que las cosas vayan cambiando, mejorando para el bien de nuestro país, que se mejore, que las cosas se den bien, que solamente hemos conversado parte de nuestras aspiraciones, de nuestra vida, de nuestras cosas. Y espero que, bueno, no sé, a algunos les gustará, a otros no, pero en todo caso, esa es la vida. Muchas gracias. Hasta Angelito. Un gusto. Estimados amigos, nos despedimos y será hasta un próximo programa.